hermano, porque todo lo que tiene que ver con finanzas, con dinero, está en íntima relación con el carácter que se está formando en mi interior. Y aquí yo estoy segura de que venimos a esta casa porque queremos el carácter de Cristo, porque queremos crecer a la estatura del varón perfecto, porque queremos que Él se siga manifestando en nosotros y poder vivir todas las cosas que Él ha dicho que viviremos aquí en la tierra y luego terminar en la meta que es nuestra eternidad con Él. Ahora vamos a hablar de 4 principios. El primer principio de las verdades de las finanzas y del dinero y de las riquezas lo encontramos en Ageo capítulo 2 versículo 8. Dios dice lo siguiente: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. Yo creo que sabemos y decimos esta cosa, esta verdad, Dios es el dueño del oro y la plata. Pero Dios está una vez más invitándote a ti y a mí que nos detengamos y meditemos en esta verdad. Mi Dios es dueño de todas las riquezas. Todo le pertenece a Él. Y yo no sé tú, pero creciendo pues en casa con mi mamá, cuando tenía hambre, yo solo abría el refrigerador y me servía. Luego cuando fui mamá, tengo solo un hombre en casa, tengo 2 niñas y un hijo. Y llega a la adolescencia, pues ya sabes cómo solemos comprar o para la semana o para 15 días. Yo siempre compro para 15 días. Pero cuando él llegó a la adolescencia, no, se devoraba todo. A la semana ya no había nada, porque es un hambre insaciable. A veces yo le decía, hijo, ¿ya comiste? No he comido, solo me comí la barra de pan de caja, ¿verdad? Y unas cuantas rodajas de jamón y de queso, y empezaba a darme toda la lista, pero no he comido nada todavía, me decía. Yo decía, Dios mío, ¿con qué se llena este muchacho, verdad? Pareciera que se puede comer un caballo. Pero nunca se preguntó si podía hacerlo, porque sabía que papá, mamá están ahí para cuidar, para proveer, para suplir. Lo hizo con toda libertad, porque era hijo. ¿Tú tienes entendimiento de lo que Dios te dice cuando te está diciendo que Él es el dueño de el oro y la plata y de todas las riquezas que hay aquí en la tierra? Porque Él lo que me está diciendo es, ¿a dónde está tu confianza? ¿A dónde está tu corazón? ¿Quién es tu proveedor? Miremos la segunda verdad que está en Salmos 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Todo lo que hay en la tierra, incluyendo tú y yo, le pertenecemos a Él. Y Él es el que dice, yo quiero tener cuidado de ti. La palabra dice que Él quiere cuidar de nosotros de forma única, específica y particular como individuo. Pero cuando yo pongo mi confianza en el trabajo, cuando yo pongo mi confianza en mi empresa, cuando yo pongo mi confianza en los dineros que tengo guardados o que estoy reteniendo, estoy perdiendo de vista quién soy y quién es mi Padre. ¿Qué pasa? Porque los dineros siempre son fluctuantes. Hay momentos que hay mucho y hay momentos que hay escasez y hay momentos en los que hay crisis severas. Pero si yo dependo de las riquezas, cuando las cosas no están bien, no tendré paz, no tendré seguridad y viviré en angustia. Caeré en desesperación y el enemigo puede aprovecharse en esos momentos para susurrar a tu mente y decirte, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su fidelidad? ¿Dónde están sus promesas? ¿Para qué le sirves? ¿Para qué le diezmas? ¿Para qué le ofrendas? Si mira lo que estás viviendo. Y si tu corazón está confiado en eso, puede que esos argumentos tomen control de tu corazón y termines separándote de Dios.
y poniendo tu vida en riesgo, tu eternidad en riesgo, o exponiéndonos a dolores innecesarios porque no estamos poniendo toda nuestra confianza en aquel que es dueño de todo y que dice: soy tu papá y siempre, siempre cuidaré de ti. Entonces, ¿por qué no responde, según yo, a tiempo? Porque muchas veces cuando clamamos a Dios por provisión, no la necesitamos para hoy, la necesitábamos para ayer. Muchas veces los compromisos ya están tocando a la puerta y parece que nadie tiene paciencia a la hora de que le tengas que pagar. Y la necesidad es apremiante. ¿Por qué Dios no responde a la velocidad que yo quiero? Veamos la tercera verdad. Deuteronomio 8, versículo 16 al 18. Dice, aquí se me quebró el zapato. Yo dije, y se me quebró el zapato de completo, el tacón. Se los enseño. Así que me los voy a quitar. Pues sí, no voy a andar cojeando, ¿verdad? Entonces dice, gracias. Dios provee zapatos, sabe que me gustan, así que de seguro me quiere dar nuevos. Ok, dice, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte. Escúchame. La humillación de Dios no es la humillación del mundo, que busca hacerte sentir que no vales nada, que busca avergonzarte, que busca robarte de tu identidad. Cuando Dios habla de humillación, nos está hablando que quiere provocar en nosotros que corramos a Él y reconozcamos su grandeza, que vayamos a la fuente de vida, que vayamos a aquel que es el proveedor, que entendamos que de Él depende todo, que no nos sintamos nosotros los héroes de este mundo y capaces de lograrlo todo, que por mi inteligencia, por mi capacidad, por mis talentos, por mis dones, yo puedo lograr cualquier cosa en este mundo. Dios está invitándonos a que reconozcamos su grandeza, porque si nuestro corazón se rinde y nos empezamos a ver que sin Él no somos capaces, entonces estaremos conectados de forma permanente a la fuente de vida. Y dice su palabra que Él nunca, nunca avergüenza. ¿Sabes por qué? Porque te ama con amor eterno. Entonces viene Dios y sigue diciendo en el versículo, y para ponerte a prueba por tu propio bien. La versión Reina Valera dice, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Más de una vez en mi caminar con Dios, Dios ha permitido la bendición tremenda de llevarme a crisis financiera. Hoy puedo decirlo así, en el momento que la estaba viviendo no salían esas palabras de mi boca porque no sabía lo que me estaba esperando. La primera vez fue cuando Dios me llamó al servicio a tiempo completo para pastorear. Y en mi mente dije, si yo gano súper bien en mi trabajo, Dios es mejor jefe, me va a pagar mejor. Pero no sabía cómo funciona el momento en el que Dios te pague mejor. No sabía que antes de pagarte mejor con dinero, te da riquezas que no se pierden, que son eternas y que te cambian la forma de vivir aquí en la tierra, que te dan la paz que este mundo jamás te podrá dar, pero una paz que las circunstancias no te pueden robar. Recuerdo muy bien ese momento cuando abrí mi refrigerador, mis 3 hijos estaban pequeñitos y parecía pista de hielo, había agua y hielo. Y faltaba 1 hora para el tiempo de la comida. Y hoy yo lo puedo decir con chistes y con todo. Pero en ese momento yo me molesté con Dios. Porque todavía no entendía verdades necesarias que entendiera para que las circunstancias de este mundo y mucho menos el diablo tuviera autoridad sobre mi vida. ¿Y sabes qué me contestó Dios? Me dijo, Cristi, porque yo le dije, ¿a dónde estás?
¿A dónde estás, Señor? Yo, la mujer santa que casi vuela porque me ponía casi alas, ¿verdad? Que te obedecí, que lo dejé todo. Dejé un buen trabajo con prestaciones increíbles que me permitían tener una vida, porque lo que yo hacía me permitía que mis ingresos se convirtieran en el triple a la hora de tener posesiones materiales. Lo dejé todo por ti y así me pagas. Esas fueron mis palabras. Cuando yo hablo de estas verdades, yo no hablo solamente porque conozco lo que está escrito, hablo porque Dios me bendijo con crisis financieras para revelarme riquezas mayores. En ese momento el Señor me dijo: Cristi, deberías de estar haciendo fiesta. Y yo le dije: un momento, en las fiestas se sirve comida y ni eso tengo. O sea, ¿de qué estás hablando? Que haga fiesta. Solo a ti se te ocurre decirme que haga fiesta cuando no tengo que darle de comer a mis hijos. Y cuando te vuelves padre de familia, no te importa si tú no comes, pero se te quiebra el alma si no tienes para darle a tus hijos. Y Dios siguió insistiendo: haz fiesta. Y como yo no entendía y seguía haciendo berrinche, Él me dijo: Cristi, ¿acaso no entiendes que estás parada frente a un milagro? ¿Acaso no entiendes que estás parada delante de lo que yo como Dios estoy obligado a hacer a causa de que eres mi hija y las promesas que yo he establecido en mi palabra para tu vida? ¿Acaso no entiendes que escrito está: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? ¿Acaso no entiendes que no estás frente a una crisis financiera? Estás frente a un Dios que provee, que cuida, que es dueño de todas las riquezas. Y siempre cuidaré de mis hijos. Y en ese momento, literalmente, fueron como esas vendas que se caen de tus ojos. Y dejé de ver en lo natural y empecé a ver a través del Espíritu, y entendí lo que Dios me estaba hablando. Lo primero que se produjo en mí fue arrepentimiento, porque qué feo la forma en que yo le había hablado a Dios. Pero esa era mi verdad. Mi verdad todavía estaba vinculada, atada a lo que este mundo me había enseñado. Mi confianza todavía estaba en tener el dinero constante y sonante en mi mano, y no en un Dios que cuida de mí. Y en ese momento empecé a hacer fiesta. No porque no tenía que comer, sino por el Dios que tengo, por el Dios que es fiel, por el Dios que cumple promesas, por aquello que estaba a punto de ver, porque la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que todavía no has visto. Y había una fiesta en mi corazón que yo no podía evitar, un gozo que no tenía entendimiento. Cualquiera me hubiera dicho: estás loca, muchachita, renunciar te arruinó el cerebro. Una hora más tarde alguien tocó el timbre de mi casa. El apellido que portábamos en ese momento como familia es un apellido que lo tienen las familias ricas de mi país. Por lo tanto, jamás nunca alguien hubiese pensado que yo tenía necesidad. Esta mujer estaba en el supermercado, una mujer con mucho dinero, haciendo su súper de acuerdo a su capacidad financiera, es decir, un muy buen supermercado. Y Dios le dijo: quiero que agarres otro carrito y lo llenes con todo lo que estás llenando para tu casa y se lo lleves a tal familia. Las mejores carnes, las mejores frutas, las mejores verduras, me compró para 15 días. Yo no estaba pidiendo provisión. Yo estaba celebrando al Dios que estaba conociendo. ¿Sabes cuánto tiempo llegó la provisión a mi casa? 4 años sin parar ni un solo mes. Cada 15 días el supermercado llegaba a mi casa y nunca a nadie le conté la crisis financiera que yo estaba viviendo. Porque ese día entendí que el que cuida de mí, el que pone alimento en mi casa, es Dios. Trabajaba todos los días, pero nunca empecé a trabajar como pastora para hacer dinero.
Porque si mi corazón estuviera ahí, hace rato se hubiera renunciado. Mi corazón está en el único lugar donde debe de estar. Que la gloria de Dios se manifieste a través de mi vida y otros le puedan conocer a Él, para que se conviertan en adoradores en espíritu y en verdad, y vean la gloria de Dios en sus vidas manifestarse, y sus vidas sean usados para que otros, para que esos muchos lleguen a recibir la vida para la cual Dios ha guardado esta casa. Pero Dios necesitaba llevarme a ese lugar de aflicción para mostrarme que lo que yo conocía era pobreza y que la verdadera riqueza está en Él. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando estás en el momento de crisis? ¿De qué se llenan tus oraciones? ¿Cuál es tu clamor? Porque lo que Dios anhela para ti y para mí es hacernos bien, es a la postre hacerte bien, es bendecirte, es revelarte las riquezas eternas que te pertenecen, que tienen tu nombre como hijo y hija de Dios. Y que puedas vivir en una dimensión mayor de lo que humanamente es posible. Esos 4 años que siguió llegando, Dios ya había provisto finanzas. Yo ya tenía para ir al supermercado y yo le decía a Dios, ¿por qué sigue llegando? Hija, me dijo, porque yo doy más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. Es tiempo, iglesia, de que tú y yo entremos en la dimensión donde el enemigo muchas veces sigue robándote porque sigues confiando en las finanzas que tienes en tu mano y no en el Dios que es dueño de todo lo que existe en el universo. Cuarta verdad. Esta verdad es una de las verdades que también nos cuesta entender. ¿Por qué lo sé? Porque en el 90% de los lugares donde la iglesia de Dios se congrega, todavía hay necesidad financiera. Todavía estamos orando para que se completen las finanzas o los dineros para poder pagar la renta, para poder pagar salario a las que trabajan en esta casa, para poder suplir para la luz, para el agua y para todas las necesidades y el mantenimiento que requiere. Por ejemplo, este edificio, ahí está viendo usted una mesa de dulces que es un éxito, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué existe? Porque muchos de nosotros no hemos entendido a quién debo de yo poner primero en mis finanzas. Y no diezmo ni ofrendo como Dios quiere que diezme y ofrende. Entonces se nos ocurre vender tacos de canasta, dulcitos para suplir las necesidades que en esta casa hay. Y Dios es bueno porque algo que sí hay es hambre. Y de repente vemos los taquitos y se nos antojan, y cualquiera de los niños porque estratégicamente está puesta justo en el lugar donde todos los niños bajan después de clase. Y ven dulcitos y todos queremos. Pero no debería de ser necesario vender tacos y vender dulces para suplir lo que esta casa necesita. Mira lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 2 versículo 8, cuarta verdad. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf. Este es Nehemías, que estaba hablando con el rey, delante del cual halló gracia para que hubiera provisión para la reconstrucción de los muros de Israel y también para todo aquello que había necesidad. Entonces está hablando y pide una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré, dijo Nehemías, para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. ¿A quién puso primero? ¿Para quién pidió primero la madera? ¿Para su casa? ¿Para la ciudad? No, la pidió para la casa de Dios. ¿Cuál es el orden?
en el que tú y yo manejamos las finanzas. Porque todas estas verdades que hemos leído, estas 4, se resumen en lo que está escrito en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, donde dice: honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán. Otro versículo dice en el Nuevo Testamento: dale a Él la primicia de todo lo que recibes. Yo tengo un presupuesto mensual. Eso me permite administrar mis dineros. Bueno, los dineros que el Señor me da para administrar, porque todo es de Él. Y lo primero que encabeza son los diezmos del Señor. Porque Dios lo que me está diciendo es: Cristi, aprende a honrarme a mí con todos tus bienes, con todas tus riquezas, con todo lo mejor que produces. Dios pide el 10%, eso es antes de impuestos, antes de los descuentos respectivos. ¿Qué haces con esa verdad? ¿Cuáles son los argumentos que se levantan en tu mente? Y esos argumentos que se levantan en tu mente son los argumentos que gobiernan tu corazón. ¿Serán las verdades de Dios? ¿O siguen los argumentos diciendo: es que Dios sabe que tengo necesidad en casa y necesito suplir mi necesidad? Y entonces estás diciéndole a Dios: no quiero que tú cuides de mí, yo solito puedo. Estás privándote de ver la gloria de Dios. Estás privándote de ver a ese Dios que yo he conocido a través de las crisis financieras que se han vuelto bendiciones en mi vida en cuanto a provisión financiera para mí y para los míos. O quizás el argumento sea: pues yo no sé cómo administran los dineros en la casa de Dios. De seguro se los gastan todos. Yo les dije un chiste un día en reunión de líderes, que me compré la camioneta antes de cualquier cosa para que no dijeran que había salido de los diezmos. Porque ciertamente los diezmos de esta casa se usan para todo lo que Dios dice que se deben de usar. Ahora bien, cuando yo solo fui oveja, antes de ser pastora, antes de tener la responsabilidad enorme de administrar los dineros que le pertenecen al Señor, yo daba diezmo solamente como oveja y tomé una decisión cuando entendí estos principios. No me importa lo que hagan con el dinero que yo le doy a Dios. Lo único que me importa es que mi corazón adore a Dios como Él quiere que yo le adore. Lo único que me importa es que yo camine de acuerdo a sus principios y a sus verdades que rigen el mundo financiero espiritual al que hoy pertenezco. Porque no me voy a limitar a lo que en este mundo puedo producir, sino que voy a creerle al Dios que cuida de mí. Entonces quiero que este día tú te preguntes: ¿es Dios el que tiene el primer lugar en mis finanzas? ¿Lo honro a Él como Dios dice que debe de ser? ¿O sigo dándole poder a cualquier otro argumento que contradice la palabra de Dios? Estas son las 4 verdades que quería establecer esta mañana de acuerdo a su palabra. Ahora vamos a entrar en otras verdades que tienen que ver con un argumento que el enemigo ha usado a través de los tiempos para convencer a muchos de no honrar a Dios con sus finanzas. Y uno es el tema del diezmo. Muchos han dicho: es que el diezmo es de la ley y Cristo cumplió toda la ley, por lo tanto ya no estoy obligado a dar el diezmo.
Veamos qué dice su palabra, porque hay un principio de Dios. Quiero explicar esto. Los principios de Dios nunca cambian. Las leyes que Dios ha puesto a los hombres han cambiado, porque la ley que regía antes de que Cristo viniera, muriera y resucitara, era una ley que obligaba a los hombres a vivir cada punto y cada coma, ojo por ojo, diente por diente. Tenías que cumplirlo todo, si no, morías físicamente y posiblemente eternamente. Todas esas leyes dejaron de existir y se establecieron nuevas leyes. Es más, hablando de esas leyes, en aquel tiempo si tú matabas a alguien, pues te tenían que matar a ti, pero tenías que físicamente matar a alguien. Hoy la palabra dice que yo me convierto homicida si no amo a mi hermano, si no amo a mi enemigo. No necesito físicamente matar a alguien, porque hoy en ti y en mí vive el poder de Dios. En ti y en mí vive el Espíritu Santo. Hoy no tenemos límites, ningún límite absoluto para poder vivir en la plenitud de la vida que Cristo vino a darnos. Hoy somos empoderados de adentro hacia afuera para vivir una vida sobrenatural, pero solo la vive aquel que quiere acercarse lo suficientemente al corazón de Dios y le cree a Dios y activa el poder de Dios en su vida. Y es ahí donde tu vida se vuelve adoración a Dios. Quiero que entendamos esto, es un comercial pero importante. La música es algo que a Dios le gusta y por eso le adoramos con música, pero la música no es adoración. Lo voy a repetir. La música no es adoración. Adoración es solamente lo que sale de tu corazón para Dios. Cuando tu corazón empieza a amarlo a Él como Él se lo merece, de tu corazón fluirá adoración. La música no es la que toca el corazón de Dios, es lo que sale de tu corazón. Es decir, que el adorador es adorador aquí y afuera, en todo lugar y en todo tiempo. Fin del comercial. Entonces Dios dice, yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia, sus principios nunca cambian. Entonces veamos qué sucede con los diezmos de acuerdo a los principios de Dios. Génesis 14, 17, 20 dice de esta manera: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, valle de Salem o valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, mejor dicho, sacerdote del Dios Altísimo, llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. A mí me encanta este versículo porque dice que Melquisedec, que era de la orden sacerdotal, llevó provisión a Abraham, llevó pan y vino. Porque todos aquellos que hemos sido llamados al sacerdocio de Dios, no fuimos llamados para estar por encima de nadie. Fuimos llamados para servir. Tú y yo no valemos diferente. El que yo le sirva a Dios no cambia tu valor ni mi valor. El valor, y esto lo voy a repetir tantas veces sea necesario hasta que se haga vida en el corazón de todos. Nuestro valor se define en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú vales el valor que Dios te ha dado, no por lo que haces ni por tu llamado.
vales porque Él te hizo, porque eres su creación, porque Él te ama con amor eterno. Pero sigue diciendo la palabra en el versículo 20, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos, ¿por quién? Por ti. Todo lo que logras aquí en la tierra, Dios lo logra por ti. Toda esa capacidad intelectual, todos esos talentos que tienes, toda esa fuerza que tienes, todo eso viene de Dios. Abraham venía de pelear la batalla. Él y todos los que servían en su casa, hombres, habían ido a pelear y habían usado sus armas para vencer. Pero Melquisedec es claro y le dice, Dios los venció por ti. Es decir, la bendición que hay sobre tu vida que viene de Dios es la que desata todas tus victorias y todas tus cosechas. Y entonces dice la palabra, luego Abraham dio a Melquisedec 1/10 de todos los bienes que había recuperado. Abraham vivió antes de la ley. Siglos, muchos siglos antes de la ley. Pero sabía que el principio de honrar a Dios con los bienes es un principio que nunca cambia. Porque es un principio que tiene que ver con guardar tu corazón y mi corazón. Es un principio que tiene que ver con no vivir limitados a lo que en este mundo es fluctuante, sino siempre vivir bajo la bendición del Dios que cuida de nosotros. Ahora encontramos los diezmos, esto es antes de la ley, ahora dentro de la ley, en Levíticos 27, 30 y 33 dice la palabra, la 10ª de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe de ser apartada. Esta es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª, y esto, mire, esto es un dato que tocó mi corazón profundamente, porque muchos de los diezmos eran dados en especies, como está escrito ahí, otros eran dados en oro, en plata, con ganado. Dice la palabra que si alguien en su casa necesitaba comprar de lo que había dado como diezmo a la casa de Dios, entonces esta persona, dice, iba a pagar el valor que tenía más un 20%. Y cuando yo me detuve en eso, dije, a ver, Señor, ¿qué onda aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Si vale 100, están pagando 120. No, porque el 20% es 20 pesos más de 100. ¿Por qué? Y Dios me decía, Cristi, porque mi pueblo había entendido que todo lo que sale de mi casa merece honra porque es para mí. Y estaban dispuestos aún a pagar más de lo que valía con tal de honrar siempre a Dios con sus bienes. Eso ya no es diezmo, eso es ofrenda. Eso es entender a quién le doy. Eso es entender ese principio eterno que cuando doy, recibo. Y en Números 18, 21 dice lo siguiente: en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Eso era la ley en aquel tiempo. En aquel momento el Señor designaba los diezmos para el sustento de todos aquellos que trabajaban a tiempo completo para ministrar al pueblo de Israel. Hoy los diezmos se reparten de acuerdo a la necesidad que haya en la casa. Amén. Pero en aquel tiempo las ofrendas eran tantas que eran más que suficientes para suplir todo lo que era extra y necesario para la casa de Dios. Amén. Ok. Malaquías
capítulo 3, versículo 10. Sigo en la ley. Del 10 al 12 vamos a leer. Dice, traigan todos los diezmos al depósito de la casa de Dios, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, póngame a prueba. Pero este mundo nos dice, pídele a Dios dinero, pídele a Dios finanzas, pídele a Dios riquezas para que cumplas tus sueños. Y ignoramos la palabra. La palabra dice, honra a Dios con tu diezmo. Pruébame en esto. Intenta hacerlo. Anímate. Que entonces cuando entiendas que lo primero es honrarme a mí con tus diezmos, entonces yo desataré tal bendición financiera que ni tendrás lugar donde guardarla, porque sobrepasará tu capacidad que tienes para guardarla. Yo no sé qué quiere vivir usted, pero yo quiero vivir la bendición de Dios. Pocos aplausos, ¿verdad? Cuando hablamos de dineros. Muchos dicen, yo doy mi diezmo donde Dios me diga. Pero yo no sé por qué Dios te dice otra cosa cuando la Biblia, Dios ya habló y dijo que se dan en la casa donde tú te congregas. Porque aquí hay una visión. Y nuestra visión no se encierra en estas 4 paredes. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer allá afuera. Y pudiéramos hacer mucho más si tú y yo fuéramos entendidos de traerle a lo que Dios le pertenece a esta casa. Dice el versículo 11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. ¿Qué es lo que roba y hace que tus finanzas parece que tienen un dreno, que se van para cualquier lado menos para lo que tienes necesidad? Cuando crees a Dios y le honras a Dios con el 10% de tus ingresos y con las ofrendas, Dios promete protegerlas y dice que las uvas no caerán de las vides antes de madurar. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Y luego andamos diciendo, yo no sé por qué los judíos tienen tanto dinero. Porque los judíos viven bajo este principio y honran a Dios con todos sus bienes. Y donde hay un pueblo judío, la gente dice, qué bendecidos son estos con dinero. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos creen. Y Dios está preguntándonos hoy, ¿vas a creerme a mí? O cuando llega el tiempo de recoger diezmos y ofrendas, dices, este es el mejor momento para ir al baño. O cuando te preparas para venir a la iglesia, vacías la billetera para traerlo más poquito por aquello de que si Dios te dice que des más, ni lo tengas contigo. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Este Melquisedec, el Melquisedec a quien Abraham le dio los diezmos, fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz.
No hay registro ni de padre ni de madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio en él, ni hay fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es el que no tiene principio y fin? ¿Quién es el que no tiene padre ni madre? ¿Quién es el Rey de justicia? ¿Quién es el Rey de paz? Nuestro Dios, nuestro Señor, el que ya te bendijo, el que ya dio su vida por ti, el que quiere cuidar de ti todos los días de tu vida, en todas las áreas de tu vida, y quiere cuidar de manera personal de ti. Entonces, nuestros diezmos, honrar a Dios con nuestras finanzas, no es entregárselo a un ser humano, es presentárselo a Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios me revela estas verdades y es el momento de honrar a Dios con mis bienes, que ahora la mayor parte lo hacemos con dinero. Algunos siembran terrenos, algunos le siembran casas al Señor, algunos le siembran coches que los ponen a disposición del ministerio, añaden otros bienes como una ofrenda y una siembra para el reino de los cielos. Pero cuando estamos aquí en la casa, generalmente es dinero. ¿Qué es lo que debe de suceder en ese momento? En el momento que tú estás preparando las finanzas que Dios pone en tu corazón cuando es ofrenda y el diezmo para Dios. Veamos lo que dice su palabra. Dice la palabra en Corintios. Yo quiero que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo. Voy a leer varios versículos, pero no los voy a leer todos. Voy a leer las partes más relevantes sobre el tema por el tiempo, porque hoy tuvimos varios testimonios y varios anuncios y sé que vamos a tomarnos un poquito más de tiempo. Dice, no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cuando llega el momento del diezmo y de la ofrenda, es un momento de celebración, es un momento de decir, Señor, gracias porque me permites entrar a la bendición eterna de finanzas, porque me permites honrarte con mis bienes, y cuando yo lo hago, se desata sobre mi vida bendición hasta que sobre y abunde. Dice Él que va a abrir todas las ventanas de los cielos. En nuestras casas generalmente hay más ventanas que puertas. Por eso es que Dios quiere abrir las ventanas y no solamente puertas, porque quiere derramar bendición. La pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué pasa en tu alma cuando es el momento de entregar los diezmos? ¿Hay alegría en tu corazón? Dice que no los des bajo presión. Yo he visto cuánta gente ha torcido el principio de finanzas en las iglesias y ahora dicen, Dios me dice que hay gente que va a dar aquí $1,000, 20,000 pesos, levanten la mano. Y el ego, ¿verdad?, empieza a moverse. Y si tienes los 20,000 pesos, dices, yo la levanto para que todos se den cuenta que yo doy 20,000 pesos. ¿Sabe cómo se llama eso? Extorsión. Usando la Biblia, sacándola fuera de contexto. Porque Dios nunca quiere que des bajo presión. Quiere que des porque entiendes a quién honras, a quién alabas, a quién adoras y de dónde viene siempre, siempre toda tu provisión. Pero es un momento de alegría, de gozo, de celebración. Porque cuando sacas el 10%, ese 10% representa el 100% que Dios te ha dado. Esa fidelidad de Dios en tu vida, ese cuidado de Dios en tu vida. Y cuando sacas el 10% y sabes que en tu casa hay necesidad, ¿sabes por qué hay celebración en tu corazón? Porque sabes que tu casa no verá necesidad, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y Dios proveerá con generosidad
todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Compartan con libertad, den con generosidad a los que tienen necesidad, a los que están en pobreza. Porque sus buenas acciones, cuando nacen de un corazón puro, serán recordadas para siempre. Dice que Dios provee semilla al agricultor. A ver, ¿qué se hace con la semilla? ¿Qué hace el agricultor con la semilla? La siembra, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para recibir cosecha? Para que se multiplique, para que no se quede en semilla. ¿Qué hubiese pasado si yo les hubiera traído hoy semillas de girasol? ¿A cuántos nos gustan las semillas de girasol? ¿A poquitos? A mí me encantan. Y yo les hubiera repartido esas semillas y le hubiera dicho, ese es su snack para que coma mientras predico. Lo hice una vez. ¿Cuántas semillas creen que hubieran sobrado? Ninguna, más con el hambre que hace, ¿verdad? ¿Cuántas veces hacemos eso con las semillas que Dios pone financieras en nuestra vida? Nos las comemos todas y no sembramos, y al no sembrar limitamos nuestra cosecha. Dice que la semilla que le da al agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada domingo que estoy en esta casa y se da el momento de los diezmos, ya mi diezmo viene listo. Pero cuando se da el momento de ofrendar, yo no doy lo que yo considero dar. Yo le pregunto a Dios, ¿cuánto quieres que yo dé? Porque si yo escucho su voz y doy lo que Él quiere que dé, entonces sembraré la abundancia que Él quiere que dé y tendré cosecha abundante. Hayan ingresos para mi persona, porque a veces no tengo ingresos en el mes. Mi billetera nunca está vacía, nunca. Y siempre tengo suficiente para sembrar. Nunca me hace falta. Y sabe, leímos hace un ratito que se da lo mejor de la cosecha. Pues yo no tengo manzanas ni peras que dar para escoger, ¿verdad? Las mejores, mi ganado que traer una vaca. Entonces, ¿sabe lo que hago? Busco los billetes más nuevos, porque a mí son los que me gustan dar en la billetera. Los viejitos no me gustan, andan demasiado sucios. Entonces tomo el billete o los billetes que Dios me dijo y escojo el que está en mejor condición, porque hasta en ese detalle yo quiero honrar a Dios. Y lo que yo vivo son finanzas que no se agotan, porque Él siempre provee para mí y me alcanza siempre para dar a quien tiene necesidad. Cuando no tengo ingresos, ¿sabe qué es? Momento de hacer fiesta, porque veré mayores milagros. Nada tiene mejor sabor que cuando la provisión viene de esas ventanas abiertas en los cielos. Nada tiene mejor sabor. Dice la palabra, provee la semilla al agricultor y luego le da pan para comer. Aquel que provee aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Sus ofrendas, cuando las entregan a los que tienen necesidad, siempre será como dar gracias a Dios. Mateo 6:21 nos dice esta verdad. Donde está tu tesoro,
ahí estará también los deseos de tu corazón. Es tiempo de revisar en nuestros tiempos de peticiones a Dios qué es lo que tú pides más. Porque si lo que pides en abundancia está relacionado con cosas terrenales, todavía nuestro corazón tiene tesoros incorrectos. Pero cuando empezamos a buscar primero lo espiritual, no estaremos esclavizados al dinero y podremos cumplir lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo: amar a Dios como Él se lo merece. Una y otra vez Dios nos dice en su palabra, en los 4 evangelios: ¿por qué te sigues preocupando? ¿Por qué vestirás? ¿Por qué comerás? ¿Por qué calzarás? Y por el techo sobre tu cabeza. ¿En cuántos de nosotros todavía eso es una preocupación diaria por la situación financiera que estamos atravesando? Cuando Dios ha dicho, los que se preocupan por eso son los que no me conocen, los que no saben quién soy, los que no saben que soy un Dios de amor, que no soy cruel. Si yo cuido las plantas y las visto hermosamente, ¿cuántas las mujeres no nos gustan las flores? Y andamos invirtiendo dinero en flores que se marchitan, pero embellecen por un ratito nuestra casa. Y si las lleva el novio, el esposo, derriten el corazón. Porque Dios las ha embellecido. Dice, yo doy de alimentar a los pájaros. Mire, hace poco que estuve en los Estados Unidos, habían unos cuervos, pero parecían, ¿cómo se llaman los que se comen la basura? No, ¿cómo? Sopilotes, parecían sopilotes de los gordos que estaban y no trabajan. Pero Dios los sustenta. Cuando yo me sigo preocupando, ¿por qué vestiré? ¿Por qué comeré? ¿Por qué calzaré? Si habrá techo sobre mi cabeza, es una indicación que todavía me falta descubrir a ese Dios que provee todo y que todavía no he entendido el regalo maravilloso que es el que Dios me dé la oportunidad de honrarle con mis bienes. Si gustan, nos ponemos de pie. Quiero terminar con este versículo. El amor al dinero, escúcheme bien, el dinero no es malo. El dinero Dios lo usa para proveer. Pero el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Y cuando tú y yo nos desviamos de la fe verdadera, esto está en 1 Timoteo 6:10, provocamos heridas innecesarias que causan dolor, mucho dolor en nuestra vida. Señor, aquí estamos esta tarde delante de ti, hablando de un tema que a mí en lo personal no me gusta hablar mucho, por la sencilla razón de que muchos han manipulado esto y lo han usado de una manera torcida. Pero la razón por la cual lo he hablado esta tarde es porque la intención de tu corazón es cambiar la crisis por bendición. Pero en medio de la crisis quieres guiar nuestros corazones al lugar correcto. En medio de esa oración de petición, en medio de los sueños que tenemos, porque tú nos has enseñado a soñar, y soñar no es malo, y las riquezas no son malas. Pero primero nos estás enseñando dónde debe estar nuestro corazón, buscando primero tu presencia, buscando las verdades del reino de los cielos, porque ahí está nuestra bendición.
Ahí conoceremos al Dios que sin necesidad de pedir, abrirá camino donde no lo hay. Multiplicará la cosecha hasta que sobre y abunde. ¿Quieres mostrarnos y revelarnos las riquezas eternas que transformarán nuestra vida para siempre? En algún momento de mi caminar contigo, muchos años después de haber empezado a servirte en mi llamado, permitiste otra crisis financiera en mi vida, porque tenías un regalo para guardar mi corazón. Porque sin darnos cuenta, cuando empieza a llegar bendición financiera, hasta que sobre y abunda, a veces corremos el riesgo de cambiar nuestra confianza en ti y depositarla en la provisión. Y la crisis que permitiste en mi vida estaba ligada a esa realidad de mi corazón. Sin darme cuenta, cuando esa crisis llegó, la angustia se apoderó de mí, a pesar que ya había descubierto al Dios que cuida de mí. Y empecé a clamar porque los ingresos que tenía antes volvieran a mí. Mi excusa era que tenía que suplir la necesidad de mi casa y los compromisos financieros que tenía. Y en esos meses que dejé que las circunstancias fueran más fuertes que tu verdad, un día te acercaste y me diste el mejor regalo que me pudiste dar. Y me mostraste la condición de mi corazón. Y me dijiste: Cristi, dejaste de poner tu confianza en mí, en el Dios de tu bendición, y pusiste tu confianza en mi bendición. Porque si la angustia hoy invade tu alma, a pesar de que yo no me he ido de tu lado, a pesar de que yo sigo siendo tu Dios, tu proveedor, el que cuida de ti, es porque ya no tienes tu confianza en mí. Seguía diezmando, seguía ofrendando, seguía sembrando, pero mi corazón se estaba desviando. Y esa crisis la usaste para salvarme de extraviar mi corazón. Y me hiciste una invitación. La crisis había durado ya más de un año. La necesidad era apremiante. Las deudas acumuladas. Yo sola con mis 3 hijos. Y me dijiste: no me pidas dinero. Recuerdo que yo te hice una pregunta: ¿qué quieres que te pida? Si dinero es lo que necesito. Y tu respuesta fue: pídeme que haga mi voluntad en tu vida. En ese momento miedo se apoderó de mí. El terror de vivir una situación peor de la que me encontraba si empezaba a pedir su voluntad. Porque por haber puesto mi confianza en la bendición, perdí de vista que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a pesar del miedo y del terror que se había apoderado de mi alma, me tomé del Espíritu Santo
y tomé de él fuerzas y morí a pedir lo que yo creía necesitar. Y le dije a Dios: quiero tu voluntad en mi vida. Esto fue hace aproximadamente 12 años atrás. Y mi corazón volvió a ti. Y a pesar de que nada cambió en lo natural, el gozo volvió a reinar en mi corazón. La paz saturaba todo mi ser. Y podía servirte con todas mis fuerzas. Y un día llegó un de repente. Esos de repentes tuyos que lo cambia todo en un segundo. Y cuando vine a darme cuenta, había podido poner todas mis cuentas al día. Y la provisión no dejaba de llegar a mi casa. Pero lo más maravilloso ya había sucedido. Me había salvado de mí misma y volví a darte el lugar que te pertenece. Y desde ese día hasta hoy, siempre he visto tu cuidado sobre mí. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestros corazones. Sé tú ministrando nuestra alma, mente y corazón e impactando nuestro espíritu, para que hoy venzamos cualquier argumento contrario a tu verdad y podamos entrar en la dimensión de las finanzas de los cielos, que traerá bendición para cada familia representada, pero también bendición para esta casa, para cumplir la misión y la visión que nos has entregado. Hoy queremos presentarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero queremos hacerlo con un corazón agradecido. No porque el vecino da y me siento obligado a dar. No. Sino porque he entendido y quiero vivir para ti en todas las áreas de mi vida. Si no tienes un sobre de diezmos o de ofrenda, levanta tu mano y alguien se acercará a ti para dártelo. Pero habla con Dios en este momento y preséntale tú a Él tu diezmo, tu ofrenda, y abraza sus verdades de bendición para tu vida. Porque dando es como recibimos. Gracias, Señor. Te presentamos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti, el que eres digno de ser adorado, honrado con todos nuestros bienes. Te reconocemos a ti como el dueño de todo y como ese Dios de amor que siempre cuidará de nosotros.